Introducción a Windows Forms. Las aplicaciones Windows Forms son aplicaciones con ventanas como las aplicaciones tradicionales de Windows. Para crear aplicaciones Windows Forms en Visual Studio vamos a File, New Project y dentro de Windows buscamos Windows Forms Application. Le ponemos el nombre. Y yo le voy a poner Intro WinForms y Intro WinForms SLN al Solution y voy a proceder a crear el proyecto. A la hora que creamos el proyecto vemos que tiene una estructura similar a los proyectos de consola que ya hemos visto, pero tiene unas características especiales. Vemos que tenemos aquí pues, básicamente un diseñador en el cual podemos editar a partir de una caja de herramientas con componentes que podemos agregar. Tenemos botones, lo que son los checkbox, tenemos labels que básicamente son etiquetas, tenemos menús, iconos, otra serie de controles que podemos utilizar. Adicionalmente, en el program.cs donde tenemos el main, que es el punto de entrada de la aplicación, vemos que no tenemos parámetros por defecto, puesto que en este tipo de aplicaciones generalmente no los necesitamos, aunque sí podemos tenerlos. Luego están estas llamadas para básicamente preparar los estilos visuales de la aplicación. Y tenemos este application.run que se le pasa una instancia de una clase que se llama form1. Form1 es básicamente el formulario donde vamos a estar. De hecho, vemos que aquí lo que estábamos viendo anteriormente se llama form1. Y el application.run es básicamente lo que hace es que mientras el form que se le haya pasado ahí no se cierre, la aplicación continúe ejecutándose. Ok, si vamos a la definición de form1, eso lo podemos venir desde aquí. Vemos que form1 tenemos form1.cs. Si expandimos esto, tenemos form1.designer.cs. Y si yo le doy a este form1, si le doy doble clic, vengo al diseñador. Y si le doy botón derecho, View Code, vamos al código del form. Si le doy doble clic al form1.designer.cs, vamos al código interno del form, el que se genera por el diseñador. Entonces, básicamente este código que tenemos en el form1.designer.cs deberíamos tratar de no modificarlo, ya que se modifica cada vez que hagamos un cambio por medio del designer, como vamos a ver más adelante. El código que está detrás del form1.cs, este es el código que sí podemos modificar a nuestro gusto. Entonces, para cambiar el tamaño, bueno, si vemos, seleccionamos el form, vamos a tener aquí la ventana de propiedades, los controles que tengamos, en este caso solo tenemos el form, y todas las propiedades que tenemos accesibles y que podemos modificar. Podemos cambiarle el nombre al form, frm form principal, ¿verdad? Y ese sería el nombre de el form como tal, o el nombre de la variable. Podemos ponerle que el color de fondo, en vez de ser control, sea en rojo, que sea un light gray, que sea un azul que anda por ahí. Vemos el azul. Y si vamos al código que está detrás en designer.cs, vamos a ver que tenemos este código aquí que dice Windows Forms Designer Generated Code.
vamos a ver que aquí este this.backColor ahora dice System Drawing Color Blue. Pero si yo ahora cambio el color de nuevo a otro color, como vamos a ver un amarillo, yellow, si vengo al designer, ahora esta línea dice yellow. Entonces los cambios que hagamos por el medio del designer generalmente van a estar ahí. Entonces, cuando llevamos esto, se invocó el constructor de la clase FRM form principal, que antes de que le cambiara el nombre se llamaba form1, va a invocar este método initializeComponent, y este initializeComponent está definido en el form1 designer.cs. Compilador sabe que esta clase que está creada en este archivo designer.cs es la misma clase que esta FRM form principal que está definida en el form1.cs por esa instrucción. Nosotros podemos crear una clase dividida en varios archivos utilizando partial. Si vemos aquí dice partial class FRM principal form. Esto es herencia, lo vamos a ver más adelante. Y aquí vamos a tener una clase class FRM form principal, ambas dentro del namespace intro WinForms, y eso hace que efectivamente ambas clases se reconozcan como la misma clase implementada con características específicas implementadas en lugares distintos. El designer.cs maneja la lógica del diseñador, y el form1.cs es donde generalmente manejamos nuestra lógica de aplicación. Muy bien, podemos cambiar el tamaño aquí en size, o podemos agarrar estos esos puntos o esos cuadros y cambiar el tamaño a nuestro gusto. Vamos a volver a cambiarle el color al que tenía anteriormente, que era control. Ok, y ese es nuestro form. Podemos ponerle un título al form. Entonces aquí podemos ponerle intro a Windows Forms. Aquí está. Y cuando corremos la aplicación, simplemente vamos a tener eso con el título intro a Windows Forms. Si queremos agregar controles, primero seleccionamos el form, vamos al toolbox y buscamos los controles. Common Controls es donde están la mayoría de los controles comunes que podemos utilizar. Tenemos botones, tenemos los checkboxes, básicamente son los cuadros estos con el check. Tenemos checklistbox, que básicamente es una lista de checks. Tenemos un combo box, básicamente una lista desplegable. Tenemos datetime picker para seleccionar fechas. Tenemos labels, es básicamente una etiqueta. Tenemos link label, que es un hipervínculo. Tenemos un listbox, básicamente es una lista de algo. Tenemos un listview, es una lista a la cual le podemos poner cosas como iconos. Entonces, más o menos con la forma que tenemos ahí, podemos ponerle algunos iconos y hacer listas interesantes. El mask textbox es una caja en la cual podemos poner texto, pero con una máscara. Entonces
las máscaras básicamente es nosotros podemos ponerle texto, pero indicarle un formato en el cual ese texto tiene que estar. Por ejemplo, un número de 5 dígitos. Si yo ejecutara la aplicación, intento ponerle aquí algo que no sean dígitos, no me va a dejar, pero si pongo dígitos, sí me va a dejar y solo me va a dejar poner 5 números, 5 dígitos numéricos. Ok. Calendario. Aquí está, podemos cambiar el botón, podemos hacer clic, el check, podemos hacerle check. Esos todavía no tenemos datos para ponerlos. Aquí podemos seleccionar igual. Este es un link al cual le podríamos hacer clic. Esos básicamente son algunos de los controles que vamos a tener. Este Rich Textbox es para hacer cajas de texto con formato, colores, tipos de letra, párrafos, etcétera. Ok. Entonces, si nosotros tuviésemos una aplicación, vamos a hacer un ejemplo rápido. Vamos a crear un label. Y en este label vamos a ponerle digite su nombre. Vamos a la propiedad text dentro del label. Aquí podemos ordenarlo de dos formas. Podemos ordenarlo con este icono izquierdo por categoría y con este icono derecho por orden alfabético. Siempre lo ordeno por orden alfabético. Digite su nombre. Y ahora, este name que vemos aquí es el identificador o el nombre de la variable que se crea por medio de la cual podemos accesar los datos de este control. Como vemos, este se llama label 1. Entonces, si vamos al código, en cualquier parte dentro de ese código, nosotros podríamos hacer label 1. Vemos que esta variable es una variable de tipo label. Y si damos label 1 punto, podemos accesar todas las características que están implementadas en esa clase para las cuales tengamos acceso. Por ejemplo, las públicas. Además de lo que se conocen como eventos. Podríamos aquí mismo igual cambiarle el text si quisiéramos. Vemos que dice es una propiedad, como habíamos visto anteriormente en uno de los videos anteriores. Y en esta propiedad podemos ya sea traer cuál es el valor que tiene o setearle un valor. Igualmente podemos setear los colores, ya sea el color de fondo o el color principal, el color del texto. Y podemos hacer otra serie de cosas con eso. Ahora, lo recomendable siempre es utilizar nombres significativos. Entonces vamos a ponerle un nombre a esto. Como le estamos pidiendo que digite su nombre, lo ideal sería que la variable se llamara algo similar a nombre. Con los controles se usa una convención de nombres que es tener un prefijo para el tipo de control. En el caso de los labels, uno de los que más se utilizan es LBL y luego el nombre que queramos poner. Digitas nombre. Ahora vamos a crear un textbox. Lo arrastramos, lo ubicamos por ahí en algún lado. Podemos cambiarle un poco el tamaño. Y ahora vamos a cambiarle el nombre. Vamos a ponerle txt nombre, porque es de texto. Y vamos a poner un botón. btn
mostrar. Y vamos a cambiarle el texto al botón. Vamos al text y vamos a ponerle mostrar. Lo que vamos a hacer es que a la hora de darle clic en este botón, vamos a crear un cuadro de diálogo indicando lo que digitamos en el textbox. Entonces, vamos a seleccionar el botón. Vamos a ir a la ventana de propiedades. Recordemos, en el caso de que no se vea la ventana de propiedades, podemos darle botón derecho, Properties, o simplemente marcar cualquier cosa y darle F4 y nos sale la ventana de propiedades. Ahora vamos a crear lo que se conoce como un evento. Básicamente es un código que se va a ejecutar respondiendo a una acción determinada, en este caso respondiendo al clic. Vamos aquí al rayo, ¿verdad? Seleccionamos el objeto, vamos a las propiedades, seleccionamos el rayo, vamos aquí donde dice clic y en el espacio en blanco que está a la derecha antes de este dropdown le podemos dar doble clic y vemos que ahora nos crea este private void btn mostrar underscore click. Esto es un evento. Esto funciona con lo que se conoce como delegados. Si vemos, ok, aquí está el código que se creó, pero en el designer.cs va a haber una línea que le dice, ok, al clic que está implementado en esta variable, asígnale un método que responda a ese evento. Manejador de eventos y le pasamos el método. System Event Handler está definido ya en el está definido por ahí en otro lado con un delegado. Un delegado es básicamente como una firma que vamos a tener que tener en los eventos. Entonces creamos un delegado que se llama void event handler. Eso se crea como un tipo de dato, por decirlo así. Entonces, para manejar cualquier cosa que sea de tipo event handler, tenemos que tener un método que reciba algo de tipo object, que va a ser reconocido como el sender, y algo de tipo event args, que va a ser reconocido como los argumentos. El sender generalmente es el control que invocó la acción y el event args son argumentos que necesitemos pasarle a ese manejador de eventos. Ahora, esto es solo el delegado. Luego tenemos que crear un evento en algún lado. Esto está definido aquí con public event del tipo de dato event handler que habíamos visto hace unos momentos con algún nombre y efectivamente todos los events son a los que les podemos hacer más igual. De hecho, los eventos van a tener ese icono parecido a un rayo. Creamos una nueva instancia de ese event handler y le pasamos el método y entonces apenas hagamos clic en el botón se va a llamar ese método que está creado. Ahora, muy importante, a la hora de utilizar Windows Forms al principio siempre se tiende a borrar el código de estas cosas desde aquí. En Windows Forms al principio, si no se sabe utilizar bien el designer.cs, es recomendable que los eventos y todo esto los modifiquen simplemente desde aquí. Si los quieren remover, le dan reset y eso elimina automáticamente el código. Porque en muchos casos, si no, hay que ir al designer.cs y borrar el código manualmente. Entonces es mejor tratarlo desde el designer si no se conoce muy bien cómo se comportan las características internas del designer.cs. Ok, ahora
¿qué vamos a hacer en este btn mostrar underscore click? Habíamos dicho que lo que vamos a hacer es mostrar el nombre a mostrar es igual, el texto se llamaba, la caja de texto se llamaba txt nombre.text, y ahora vamos a utilizar un message box. Un message box es una clase especializada que nos da funcionalidad para mostrar un cuadro de diálogo en aplicaciones tipo Windows Forms, y nos dice qué texto queremos mostrar. Eso es todo lo que necesitamos hacer. En este caso vamos a ponerle Jenny, mostrar Jenny. Pedro, mostrar Pedro. Y eso es básicamente lo que vamos a hacer. Ahora, ese message box se ve feo. En el message box podemos hacer cosas como pasarle otro montón de parámetros, por ejemplo el texto, el caption. Entonces vamos a ponerle una pregunta: ¿quiere mostrar el texto digitado? Continuar para el caption de la ventana, y vamos a ponerle yes no, y esto va a ser, vemos que este show nos devuelve, es un método que nos devuelve algo de tipo dialog result, ok, if result es igual a dialog result.yes, message box.show el nombre digitado es, voy a mostrar, coma, y en caption le vamos a poner nombre digitado. Entonces else messagebox.show usted decidió no mostrar el nombre. Vamos a ver. María quiere mostrar el texto digitado. No, usted decidió no mostrar el nombre. Mostrar. Quiere mostrar el texto digitado. Sí, el nombre digitado es María. Eso es básicamente un ejemplo o una pequeña introducción al uso de Windows Forms. Cada uno de los controles que vamos a tener aquí tiene sus características específicas, que las podemos ver ya sea jalando los controles y viendo aquí las propiedades y los eventos, o con el nombre de la variable punto y lo que nos salga en esa lista. Para ver más sobre lo que es Windows Forms, podemos venir a este vínculo que va a estar en el código aquí. Okay, que va a estar en el código allí, y van a ver cosas como los controles de Windows Forms, cómo se puede usar cada uno de ellos. Vamos a ver aquí, por ejemplo, cómo insertar controles en los formularios de Windows Forms, cómo solicitar el texto, cómo utilizarlos.
Y por aquí vamos a encontrar también lo que son ejemplos. Adicionalmente, todos esos controles van a estar dentro de bueno, la mayoría de esos controles van a estar dentro de system.windows.forms. Entonces vamos a poner también otro vínculo donde van a estar, otro enlace donde van a estar esos controles con, eh, con las clases. Vemos que por aquí vamos a tener textbox. Bueno, aquí tenemos data grids, aquí tenemos data grid textbox, masks textbox, rich textbox, textbox class. Ok, system.windowsforms. Vamos a ver, table, textbox class. Si vamos aquí al textbox class, en este textbox class vamos a tener la documentación como hemos visto anteriormente para otros casos, los constructores que reciben, las propiedades que tienen, qué es lo que hace cada una de esas propiedades. Y por aquí también vamos a tener bueno, los eventos, para qué se utilizan y los ejemplos de uso de cada uno de esos controles. Entonces allí van a estar los enlaces para estos ejemplos de cómo utilizar controles de Windows. Para el próximo video vamos a hacer una pequeña aplicación tanto en consola como en una aplicación de Windows. De hecho, la aplicación va a ser lo mismo, va a tener el mismo comportamiento y vamos a ver un poco las diferencias de implementación según el tipo de proyecto. Y vamos a utilizar muchas de las cosas que ya hemos utilizado hasta el momento, que hemos estado aprendiendo. El uso de clases, el uso de estructuras de datos como vectores, eh, propiedades, y vamos a ver cómo compartir tipos de datos entre proyectos de manera que reduzcamos la cantidad de código duplicado que necesitemos.